Nación.com. Antes, gracias a la confirmación, así que felicitaciones, Elio. Muchas gracias, no es necesario. Bueno, Luis Toto Caputo, sí, el nuevo ministro, Nicolás Dujovne, el superministro de Información exclusiva que tenemos respecto de qué pasó. Hubo una reunión en el gabinete en Economía, hubo una reunión también en Olivos, pero ¿qué fue lo que ocurrió hoy? El dólar se fue mucho más allá de lo que querían. Cerró en 28.43. Nadie quería un dólar a 28.43, que si vos ibas al banco te lo ofrecían a 29.10. Algunos bancos medio picarones, uno de los bancos nacionales de capitales privados te decía, ¿querés dólares? Pagalo 29. ¿Querés dólares? Ojo que va a subir. ¿Querés dólares? Ojo que no tengo. Bueno, recordemos que 28.43 es un promedio, ¿no? Es un promedio y también cabe destacar que ninguna consultora en la Argentina te vaticinaba hace 2 semanas que el techo del dólar iba a ser de 28. Entonces, la economía había perdido el GPS, la economía no sabía hacia dónde ir y también la intención del gobierno de llevarte del dólar a los pesos es una utopía. Digo, vos ten en cuenta que nuestra economía perdió 13 ceros la moneda argentina en 40 años. O sea, vos llegaste a tener un billete de 1 millón de pesos. Por otro lado, cuando mirás la inflación promedio de los últimos años, si te tomo 50 años, la inflación fue superior al 80% anual. Y hubo un año que te desvirtuaba un poco el periodo, que llegó a ser del 6.200%, te hablo del 89. 6.200%, entonces, claro. La economía argentina no tiene moneda. Vos tenés un peso que te sirve para comprar y para vender, pero cuando vos ves que el dólar sube, la gente piensa en esos 13 ceros, piensa en que cuando tuvo pesos ahorrados no ahorró bien y piensa que cada vez que le dijeron el que apuesta al dólar pierde, finalmente ganó. Exactamente, y por eso el argentino piensa en dólares. Por eso el argentino piensa en dólares. Vinieron infinidad de versiones durante todo el día, hacía tiempo ya que se hablaba de cambios en el Banco Central. Hubo un pedido concreto al titular del Banco Central para que cambie a sus directores. La mayoría de los directores del Banco Central vienen del mundo académico, no del mundo de los tiburones. ¿Y eso es lo que pedían? Si vos ves Billions, ¿viste la serie Billions? Sí, claro. Bueno, la serie Billions es esta que la gente anticipa el movimiento de las finanzas. Bueno, Luis Toto Caputo juega más en la liga de Billions, sabe cómo se mueve el mercado. Es un tiburón en el mundo del mercado. Es un hombre de mercado, totalmente. Anticipa, digamos, cuando fue la corrida anterior, el que dijo hay que plantar 5.000 millones de dólares para que no te corran más con el dólar, fue él. El mundo de Federico Sturzenegger es más del mundo de la academia. Pasó por el Banco Ciudad durante un tiempo, fue legislador, pero todo el equipo que armó no tenía tanta experiencia en la gestión. Entonces, lo que necesitas en una tormenta es un piloto de tormentas. Y eso lo veía el mercado. Lo veía el mercado y lo veía Nicolás Dujovne. Hoy a la mañana, cuando todos mirábamos los goles, cuando otros miraban qué es lo que pasaba con el debate del aborto, si era verde, si era celeste, qué resultaba con las últimas declaraciones, llega un comunicado de 34 páginas. Que vos resumiste muy bien. ¿Quién lo iba a leer? 34 vos. 34 páginas, 20 puntos, que es el plan económico. Hasta ahora no había un ministro de Economía, no había un ministro o un superministro. Es la primera vez en la era Macri que tenés un superministro de Economía. Ese es el rol que va a ocupar de ahora en más el señor Nicolás Dujovne. Porque Nicolás Dujovne ahora también va a tener la Secretaría de Finanzas, porque el Ministerio de Finanzas se convierte en secretaría, ¿no? La absorbe. El Ministerio de Finanzas fue un híbrido que surgió porque cuando se iba Alfonso Prat-Gay, su ladero, su mano derecha, el hombre más cercano a él, era Luis Toto Caputo. Le sonó el teléfono, era el presidente de la Nación que le dijo, Toto, te necesitamos. Recordemos una época que parece historia en la Argentina, pero que había que renegociar con los fondos. Existía Griesa, ¿te acordás todo ese circo anterior? Eso lo encabezó Caputo, ¿no? Lo encabezó Caputo en su momento como mano derecha de Alfonso Prat-Gay. Cuando se va Prat-Gay, o mejor dicho, lo van a Prat-Gay, le suena el teléfono a Toto Caputo y le dicen, te necesitamos en el gobierno. Él dice, yo como secretario no me voy a quedar. Dame una prueba, entre comillas, de amor. Se crea el ministerio. Y a partir de ahí es que se mantuvo. Y ahí se crea el ministerio que se dividió, porque ese era un ministerio que era de Haciendas y Finanzas, que tenía Alfonso Prat-Gay en aquel momento. Exacto, Alfonso unificaba los ministerios y ahí se pusieron como entre pares. No era Dujovne por entonces el representante, después fue que Dujovne fue ganando terreno. Ahora vos decías recién la economía perdió su GPS. Ahora, esta muestra que tengamos a Caputo ahora al frente del Banco Central, que Dujovne entonces sea realmente un ministro con muchísimo más peso, ¿es una muestra de que volvemos a tener el GPS en funcionamiento? Totalmente, no había más margen, Digo, no había más margen para seguir errando
con la dirección. Ya recalculaste varias veces. Y el dato que surge hoy en ese documento de 34 páginas es que el gobierno por primera vez admite una inflación del 27 al 34% para este año. Recordemos, promesa inicial 10, segunda promesa 15. Sí. Al Fondo Monetario le decimos este año 27 al 34. 27 al 34, la semana pasada o estos días, ya no me acuerdo, hablábamos del REM, las expectativas de mercado hablaban de 27. Exacto, el REM toma de piso el 27, que es lo que toma también el Fondo Monetario, pero una máxima de 34. El 27 es el número que se toma de referencia. ¿Qué es lo que ocurre a partir de ahora? Eso te empezaba a dar que la perspectiva de inflación para este año podía llegar a ser superior a la del año anterior. Claro, el año anterior cerró en 25. Sí, de ninguna manera podías admitir que se repitiera la historia. Claro, tal cual. Ahora, si vamos al dólar, ¿no? Todo esto comenzó con un dólar hoy por la mañana, 28, cerró en 28.46. También cuando hablábamos del REM, de estas expectativas de mercado, se hablaba de un dólar a fin de año a 27 pesos. Totalmente. ¿Qué va a pasar de acá en adelante con estos 28,43, con todos estos cambios? ¿Puede ceder un poquito el dólar o esto ya llegó para quedarse? El dólar tenés el problema, que es la madre de todas las batallas, que por un lado la sequía hizo que hubiera menos dólares del mundo del campo. Estados Unidos tiene una situación donde en las últimas 24 horas se difundieron datos de inflación que llevaron a que modifique sus tasas y eso, el efecto directo que tiene es que cambia el costo del dinero a nivel internacional. Entonces, panorama internacional complicado. Panorama local, el campo es el gran generador de dólares. 5.500 millones de dólares menos, es el último número actualizado, el 0,8 del PBI. Que es un dato no menor, digo, porque a esta altura vos esperabas los dólares del campo. Eso también viene complicado. Entonces, ¿qué hay que esperar? La plata del Fondo Monetario Internacional. Eso te va a dar un cierto alivio porque van a llegar en un primer tramo 15.000 millones de dólares que el gobierno dijo que se van a utilizar, digo, del acuerdo de 50.000 millones de dólares hay 15.000 que se van a utilizar y eso va a dar cierto alivio al Tesoro y cierto alivio también a quien quiere comprar dólares. Pero eso será el 20 de junio. Exactamente. ¿Y de acá al 20? De acá al 20 de junio necesitabas un tiburón que anticipe los movimientos de los mercados. Ahí está. De hecho, estos 5.000 millones de dólares que se ponían para frenar a los fondos, a los que son más capital especulativo, había sido una estrategia de Caputo, al igual que los bonos que gestó, ¿te acordás cuando la corrida había empezado a crecer? Sí. Eso se espera de Luis Toto Caputo en el corto plazo. Y también la otra novedad es, la gente te pregunta, ¿qué va a pasar con el dólar y con la inflación? Sí, claro. El tema del dólar es, el valor de referencia que te dan los economistas más serios es 26. La gran factura que firma el ex titular del Banco Central es que si vos sabías que el dólar iba a terminar entre 26 y 27, ¿para qué vendiste 12.000 millones de dólares? Claro. Si la estrategia iba a ser que el mercado deje librar al dólar, que libre y que tenga su flotación libre, como le dicen habitualmente en el mundo técnico, no hacía falta dilapidar 12.000 millones de dólares. ¿Y esos 12.000 millones de dólares se vendieron a un dólar cuánto? Se vendieron un dólar de 26, de 25, de 24, pero vos sabías que el dólar iba a llegar a 26,26, que era el valor de referencia. Y lo vendiste en un piso de 24 y 25. Con eso y con otra noticia que pasó inadvertida, pero fue clave, que es el día que Sturzenegger se convierte en el mayor vendedor de dólares al frente del Banco Central en 15 años, ahí empezó a firmar la plataforma de salida. Ahí. ¿Y eso cuándo fue? Eso fue, te diría que cuando empezó la corrida cambiaria. Y cuando eso ocurrió, lo que pasó fue una señal política de decir, yo tengo el poder. Yo te vendo en un día porque quiero controlar el dólar. Lo que se interpretó en el mercado es una muestra fuerte de debilidad. Claro, lejos del poder que él quería demostrar fue esta debilidad y este movimiento errático que hacía que el mercado siga desconfiando. Sí, porque otra de las cosas que la gente a veces le cuesta entender es cuándo compra y cuándo vende dólares el central. Viste que siempre decimos subió, pero el banco vendió. Sí. Cuando el central vende, lo que está buscando es contener el dólar. Bien. Si el central vende 800 millones de dólares y el dólar sigue subiendo, es que la estrategia no funcionó. Es que no pudo frenar la suba del dólar. Está bien, y eso entonces es lo que pasó. Y eso es lo que pasó cuando esta semana, a comienzos de la semana, se vendieron cerca de 800 millones de dólares. Entonces, cuando el dólar le empieza a ganar la batalla y el central también participa, es que algo no está funcionando en la estrategia macro. Y aquí entonces será la carta de salida de la cual vos hablabas recién. Ahora, vos recién decías el dólar y la relación con la inflación. A la gente lo que más le preocupa cuando ve una suba del dólar es el traslado de precios. El traslado de precios en la Argentina tiene dos aristas, la preventiva y la real. La preventiva es, hoy lo que pasó es que gran parte de los que tienen la economía informal, los que tienen pequeños comercios,
te remarcan. Claro. ¿Por qué? Porque tienen miedo cuando vuelvan a comprar el mismo producto. Sí. ¿Y qué te pasa también hoy? Cualquier empresa en la Argentina, por ejemplo, si vos tenés una compañía que se dedica a imprimir libros. Sí. Los libros tienen tinta que es importada. Claro. Tienen papel que es importado. ¿A cuánto va a estar el libro cuando termine la rueda de lo que ya tienen listo? Claro, los componentes importados, totalmente. Entonces, ¿qué te dicen? Digo, un auto argentino, ponele, si te tenés que comprar un auto, te diría apurate. Sí. Porque 70% de lo que hace un auto producto final son insumos importados, insumos que se pagan en dólares. Los precios de los autos van a subir. Eso es irremediable, porque el que se produce localmente tiene 7 de cada 10 componentes importados. 7 de cada 10 componentes, o sea que va a tener que subir sí o sí. Te afecta directo. Ahora, también uno se pregunta, el consumo está también está muy difícil, está planchado. Entonces, también, por otra parte, todo aquel comercio hoy que tenga que remarcar tiene que pensarlo 2 veces también, por otra parte. Lo malo, digo, porque no van a vender más. La medida como la de hoy, la economía se paraliza. Digo, eso no es un pronóstico agorero, ni me convierto en esos economistas de la apocalipsis, pero cuando tenés una situación donde el director de finanzas de una empresa no sabe a cuánto va a estar el dólar del día siguiente, cuando el pequeño comerciante no sabe cuánto le van a cobrar por un producto, lo que hace eso es inmediatamente te paralizás. Claro. Los créditos, que fueron la gran buena noticia que tuvo el gobierno, el nuevo gobierno, el gobierno de Macri. Un crédito hoy, digo, el que sacó un crédito, al principio le dijeron, bueno, si el dólar se va de 21 a 23, quédate tranquilo, porque lo que va a pasar es que lo vas a pagar en más años. Claro. Pero si el dólar se fue de diciembre de 17 pesos a 28, vos vas a decir, voy a pasar la vida y no me va a alcanzar para pagar el crédito. Claro, ahí estamos hablando de los créditos UBA, ¿no? Los créditos UBA que están atados, tienen un coeficiente, inflación. y ni que hablar, la peor de las situaciones o la más angustiante es aquel que está entre el crédito, obtener el crédito por parte del banco, y la escritura. Es decir, vos sabés que tenés un valor donde el vendedor te dice, yo te vendo a X cantidad de dólares. Tenés un crédito en pesos a X cantidad de pesos. Que cada vez valen menos. Cada vez valen menos, claro. Y el valor en dólares de las propiedades sigue siendo el mismo. Entonces, el que tiene que sacar un crédito hoy en la Argentina está más que preocupado porque el vendedor ya no le quiere vender al mismo valor, y el comprador no tiene los dólares para Y también comprarlo. pasa con los precios de los departamentos, ¿no? Mucha gente me decía, en estos días, una semana te dicen un precio por un departamento, a la semana siguiente te dicen otro, baja un 5, sube. No saben, no saben qué precio poner. Sí, no tiene precio. Lo contradictorio de esto es que lo que uno esperaba, y esto te va a opinión, no información, lo que uno esperaba de un gabinete de gente muy idónea, es que cuando arrancaron lo que dijeron es que la economía no tenía GPS, entonces que dijeron, hay que reconstruir el INDEC. Sí. Y después dijeron, hay que poner metas de inflación. ¿Cuánto le van a aumentar a la gente los precios? Sí. Hoy todo eso está, salvo el INDEC, está roto. Sí. Digo, porque una paritaria que cierra al 15%, cuando a vos te dice después el mercado que va a estar al 27% el aumento de precios, irremediablemente te lleva a volver a hablar. Claro, por supuesto. Bueno, hoy uno veía muy lejano el 27% que pedía, por ejemplo, camioneros, que hizo paro o en el día de hoy. Decíamos 27 es demasiado. Hoy ya uno no lo piensa como tanto. Lo que pasa es que si me pongo un sombrero de empleado o de camionero, digo, y la verdad necesito un 27. Claro. Si me pongo en sombrero del dueño de la empresa de camiones, lo que te digo es, se me van a frenar los despachos porque se paraliza la economía, se va a frenar la actividad, se me dispararon los costos porque el combustible está directamente atado al dólar. Totalmente. Esto pega, la devaluación pega directamente en las naftas porque se liberó el mercado. Sí. Y yo te digo, bueno, los márgenes no me dan. Claro. Entonces, si tengo que hacer eso y los márgenes no me dan, se va a traducir en despidos. Entonces finalmente, viene un escenario claramente de más conflictividad. Y eso, de nuevo, no por ser agorero, sino por el propio peso de la realidad. Si a vos los costos te aumentan, los ingresos se reducen, y sos empresario, decís, no tengo para pagarte más. Y si sos empleado, decís, no me alcanza para pagar las cuentas del supermercado. Claro, ahora, ¿en cuánto influyó el panorama internacional, la suba de tasas de Estados Unidos, a todo este escenario que estamos teniendo hoy? No, en un porcentaje, para mí no podés echarle la culpa al mundo. El mundo contribuye, pero gran parte es esto de una cultura basada en silos. Digo, vos tenés gente muy idónea en el gabinete con un ministro que te aumenta los combustibles, otro que te construye la obra pública, otro que mira que no haya déficit, otro que dice vamos para acá, pero cuando mirás el conjunto de las partes, cada uno llega a su corralito. Claro. Ahora lo que va a cambiar es que Duhovne, con estas movidas, tomando bajo su paraguas el tema de finanzas,
se convierte en el hombre más poderoso del gabinete económico realmente. Ahora ese título de coordinador económico, del cual hablábamos hace unos días, es real para Duhovne. Ahora no es porque antes no lo fuese, pero sino que ahora tiene más peso. Antes parecía más cartón pintado, parecía una reunión como para correr el arco, porque uno decía jefatura de gabinete sigue detrás. Ahora lo que decís es, ya no hay excusas. Finanzas y déficit tienen un mismo responsable. Y por otro lado, Toto Caputo en el central es el otro gran responsable. La economía a partir de ahora tiene 2 pilotos. Antes tenía uno que era el presidente de la Nación. En este caso vas a tener un piloto que es Nicolás Duhovne y el otro que es Toto Caputo. El resto pueden tener cargo de ministros, pero en la estructura pasan a ser secretarios. Claro. Ahora, Toto Caputo también tenía a su cargo los famosos PPP, la participación público-privada, que también se suponía que iba a movilizar mucho, que iba a ayudar a algún parate que se tuviese que hacer de la obra pública, iba a ser reemplazado por esto. ¿Qué va a pasar de acá en adelante? ¿Está en manos de Duhovne? Mirá, hace 36 años en la economía argentina se inauguraba el foro de los directivos de finanzas. El primer foro era cómo hacer para que haya un modelo de mercado que sea vigente, pujante y productivo. 36 años después, la Argentina tiene el mercado más pequeño de toda América Latina. ¿A qué me refiero con esto? El desafío es enorme, porque hace 36 años se quiere implementar que el mercado tenga fuerza como para financiar obra pública y que las empresas puedan ser parte de este segmento. Pero para que eso funcione, de mínima, tenés que saber a cuánto es la inflación. De mínima tenés que saber cómo viene el escenario de crecimiento económico y de mínima tiene que ocurrir todo lo contrario a lo que vivimos en los últimos 3 meses. O sea que hay que esperar un tiempo más para saber todo esto de mínima que vos estás marcando. Sí, hoy para que te des una idea, porque cuando se habla de esto, dejemos al dólar flotar, dejemos al dólar libre, en una economía donde el dólar es solamente una moneda de cambio para emitir o tener determinados bonos, no pasa nada. En la economía argentina hoy, los bonos de largo plazo, que son los que le dan viabilidad al país, se desplomaron. En una economía como la Argentina, el riesgo país, que es esa variable que lamentablemente te trae un déjà vu horrible, se disparó. Digo, es mucho más el dólar que dejemos flotar al dólar. Desde la teoría ortodoxa, desde la academia, desde los estudios, claramente dejar flotar al dólar no pasa nada. Desde la Argentina es 30 grupos de WhatsApp que te dicen, che, ¿qué hago? ¿Compro o vendo? Ahora, 2019 se vienen elecciones. Estamos a 6 meses de 2019, falta muy poco. ¿Cómo juega este escenario y un año electoral también para tomar buenas decisiones o no? ¿O que a la gente finalmente le llegue alguna buena noticia? Mira, ahí te voy a citar a Miguel Bain. Miguel Bain tiene una teoría que es la de los años pares. Dice, siempre los años pares en la economía argentina son malos. Ajuste, dólar que se dispara o peso que se devalúa, una economía que se frena. Siempre los años impares son lo contrario. Que son los años electorales, son los años electorales. El día que la Argentina salga de la maldición de los años pares, ese día vamos a poder decir que finalmente la economía sale de la trampa de los últimos 50 años. Eso hoy no parece estar al menos en el corto plazo. Ahora, ¿esto que sucedió hoy para el fondo es una buena noticia? Para mí, y acá de nuevo opinión, no información, para mí esta es una jugada preparada con el fondo. Digo, yo no creo que la figura de Luis Toto Caputo estuviera fuera del mapa de hacia dónde iba a ir el Banco Central. Para mí hace tiempo se viene evaluando y hubo una jugada que para el presidente de la Nación fue brillante de Caputo, que fue cuando él logra emitir los bonos en pesos en pleno contexto que nadie quería un peso argentino. Los bonos del Tesoro en pesos. Los bonos, ¿te acordás los que tienen el peor nombre de la historia, que es botes? Los botes, cuando salieron los botes, los chistes de los botes, que le pregunté a Caputo por qué le pusieron botes, dijo, no, bonos del Tesoro no queda otra. Pero cuando hablas de los botes y cuando salieron los botes, esa jugada fue técnicamente brillante. Y esa jugada tuvo un autor que fue Caputo. Ese fue uno de los porotos que se anotó muy fuerte. El otro fue cuando dijo, sentémonos con 5.000 millones de dólares y esperemos que el mercado venga a corrernos. Y pongámosle el techo de 25 en ese momento, pongámosle el techo de 25. Funcionó también. Con lo cual... También de su autoría. También de su autoría. Con lo cual te digo, todos esos tildes más que le pidieron a Sturzenegger que saque a gran parte de su directorio, no quiso, convirtieron a Caputo en el hombre que hoy es el nuevo titular del Banco Central, algo que para alguien que viene del palo de finanzas es el aspiración al máximo. Ahora, ¿por qué hoy el Banco Central no decide intervenir en el dólar con un dólar tan alto? Porque intervino el lunes, intervino en parte el martes y no funcionó.
y porque hoy se daba justamente este anuncio de, cuando uno lee esas 34 páginas del Fondo Monetario, lo que dice el Fondo Monetario en esas 34 páginas es que a partir de ahora el Banco Central tiene que dejar que el dólar flote libremente y solo intervenir en posiciones de riesgo. Y ya, porque hoy llegó este comunicado, a partir de hoy se tenía que cumplir. En realidad no, fue una decisión política, porque te digo, esto entra en vigencia desde julio. Sí, claro. Lo mismo en las metas de inflación. Hay una teoría un poco maquiavélica, que es que como entra desde julio a correr la meta de inflación para el Fondo Monetario Internacional, este mes es un mes de alzas y bajas sin demasiado costo. Claro. Porque ¿quién gana con un peso devaluado? Digamos, si vos sos el fisco que tenés que reducir déficit, esta es una manera. Si vos tenés que poner un ancla inflacionaria con los salarios, que no es muy copada, pero existe esa ancla, esta es otra manera. Pero es una manera políticamente incorrecta y es letal para cualquier escenario político. Muy difícil de controlar después, ¿no? Totalmente. Por eso es que jugar con fuego, digo. Y el presidente no estaba conforme con esto, porque cuando vos mirás las encuestas, sube el dólar, baja el presidente. Claro. Porque esa es la psicología argentina. Claro, es así como estás diciendo, sube el dólar, baja el presidente. Y es votante, cambiemos. Digo, porque no estamos hablando, siempre que se habla del dólar hay que aclararlo, no hablas del segmento, lamentablemente, de poder adquisitivo bajo, que no tiene posibilidad de ahorro. Acá estás hablando de un votante típico de Cambiemos. Exacto. El votante típico de Cambiemos, ¿qué quiere? Tiene plata para ahorrar y si ahorra en dólares, quiere viajar por el exterior. Ahora ya no lo puede hacer Le tan quedó fácilmente. lejano. De hecho, el ministro Santos decía en La Nación Más el otro día, el ministro de Turismo, que bueno, que va a explotar Villa Gesell, Cariló. Y que es cierto, ya no se va a cruzar más a Chile a comprar. O a Miami, ¿no? o a Miami, Europa, tal cual. Entonces, es cierto. Eso tampoco cae bien en tu votante. Y vos tenés que pensar que en 2019 vienen las elecciones y hoy, lamentablemente, y por mucho, digo, ahí saco opinión, digo, las variables económicas no están bien. Y te puede correr el gobierno anterior por izquierda, te puede correr el peronismo por derecha, por centro. Digo, tenés que urgentemente recuperar ese GPS. Ahora, para la gente que nos mira ahora y dice, ¿qué hago? Tengo unos pesitos de más, ¿qué hago? ¿Compro dólares o no los compro? A ver, no me gusta recomendar lo de los dólares. Esa que piensen libremente, digo, porque la verdad que si vamos, te voy a responder con información, con datos. 37 consultoras económicas de las mentes más brillantes de la economía argentina dijeron que al 31 de diciembre el dólar iba a estar en 22. Bueno. Que yo te diga compren o venden sería mentirles, porque las 37 consultoras le pifiaron fuerte en el pronóstico. Y estás hablando de consultoras muy preparadas. Bancos internacionales, los nombres y apellidos que ves por la tele por todos lados. Todos esos, nadie, que si hay alguien que la pegó que nos venga acá con la papeleta, nadie tuvo el pronóstico de los 28 pesos. Bueno, esperemos que este panorama, este nuevo escenario dé un poquito más de tranquilidad. Sí, a eso yo creo que los movimientos son en el camino correcto como para empezar a dar más tranquilidad.